Atención, debido al doblaje con inteligencia artificial, algunos términos no se traducen con exactitud. Hemos añadido subtítulos en español con la traducción correcta. Por ejemplo, un término muy importante como el punto de encaje se traduce como punto de unión. Está bien, deberíamos estar en vivo, Biguellone. Bienvenido a esta cita con Leticia. Se cayó algo como de costumbre. Buenas noches. Hoy hablaremos y descubriremos el tema del chamanismo tolteca-tolteco. Lo llamaba tolteico, equivocado. Esto abre prácticamente un camino de temas potencialmente infinito, así que esperamos poder reencontrarnos en el canal, Leticia, para luego profundizar y continuar. También porque realmente de cosas sabes un montón en varios ámbitos, desde la kinesiología, la premoterapia, a, ¿cómo se llama eso de la escritura? No me acuerdo. Grafología. Grafología, que es súper interesante. Entonces te dejaría un momento, 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos para presentarte, ya que tu lista es realmente larguísima de cosas, de valores añadidos que puedes aportar a la comunidad. Mientras tanto, buenas noches. Yo no sé presentarme, de todas formas, buenas noches a todos, eso sí, ok, en el sentido de que hacer la lista de mi currículum no me gusta para nada, también porque creo que es, no sé, bastante poco relevante a efectos prácticos. Soy de todas formas una naturópata y una grafóloga moretiana. Digamos que en específico siempre he tratado no solo el discurso humanológico a nivel físico y a nivel de patologías que puedan ser tanto emotivas que físicas, pero sobre todo en un aspecto potencialmente mucho más amplio que es el del ser humano, entendido como un ser humano que es ante todo un ser mágico, que está lleno, terriblemente lleno de poder. Simplemente nadie se lo ha dicho nunca, nadie le ha dicho nunca que nosotros los seres humanos somos todos capaces de hacer cosas realmente espectaculares y cosas que van más allá de la condición común o la socialmente aceptada o la presión de la socialización que en realidad nos encierra, ¿no? En un esquema preconcebido, prefabricado, predigerido, donde deberíamos ser siempre iguales a nosotros mismos, posiblemente mudos, ciegos y sordos, obedientes al sistema o de cualquier manera esclavos de nuestro ego, porque el punto esencial de lo que me ocupo desde hace mucho tiempo, que ha sido todo mi recorrido y que obviamente sigue siéndolo, aparte del estudio de la medicina natural y el enfoque grafológico moretiano, que es sorprendente por la profundidad de análisis que tiene, pero tiene lo tolteca, que en realidad son todas facetas del reverso de la misma moneda del mundo del chamanismo tolteca, que es de un pragmatismo, me atrevería a decir, espantoso, y que nos dice que en realidad, por mucho que podamos creer que tomamos decisiones, que somos libres, que tenemos libre albedrío, en realidad no lo tenemos. Simplemente porque para tener todo esto, en primer lugar, deberías lograr dar trabajando en ti mismo constantemente todos los días, una buena desengrasada, digamos así, a tu ego, a nuestra... Limpieza decía, llegó tarde sin embargo. Ok. Sí, una buena limpieza, una buena, ¿cómo decir? Es como si nuestra importancia personal, ahora me has hecho venir a la mente esta metáfora diciendo así, es como si nuestra importancia personal, entonces nuestro ego, porque ellos la llaman importancia personal, fuera en realidad de hecho nuestra kriptonita, ¿no? Y entonces la kriptonita pesa, es lo que nos lleva que nos lleva al fondo y que nos impide alzar el vuelo como seres libres, es decir, libres de todos los digamos, nuestros demonios que al final residen todos en uno principal, ¿no? Que domina un poco todo y que nos domina a todos, ¿no? Nuestra presunción, porque ellos nos dicen que siempre nos comportamos como si fuéramos inmortales y
En cambio, todos tenemos una fecha de caducidad. Nadie sabe cuándo, pero tarde o temprano la muerte nos alcanzará a todos y esto nos hace a todos iguales. Y todos estamos en el mismo barco en esto, así que no hay motivo para sentirnos superiores, ¿no? O inferiores a alguien más. Los soles. Andaremos a terminar de todos modos todos, digamos, bajo tierra o si queremos que nos incineren, pero en fin, poco importa. Y entonces ellos nos dicen, pero que luego en realidad, dicho así, no, uno lo dice también de manera muy ligera si queremos, pero es una verdad despiadada, es la pura y simple realidad. Ellos son extremadamente pragmáticos y sobre todo te dicen algo que es el colmo del pragmatismo. Sin energía no se va a ninguna parte. Si no tienes energía, no vas a ninguna parte, no puedes hacer absolutamente nada, pero la energía de la que hablan ellos no es la simple, y ya decir simple es mucho, porque muchas personas hoy en día son todo menos sanas, todo menos fuertes y todo menos vitales y por lo tanto todo menos realmente energéticas. Entonces, la energía de la que hablan ellos no es la simple energía biológica necesaria para la supervivencia que nos permite despertarnos por la mañana llenos de energía de la cama. Es decir, pasar un día de plena actividad para llegar a dormir y necesitar un máximo de 6 horas de sueño, ¿no? Porque decimos que un ser humano necesita entre 6 y 8 horas de sueño para estar bien. Luego, cada uno es hecho a su manera, pero menos de 6 horas no. Pero si logras estar súper enérgico todo el día, sin bajones de humor, sin bajones de energía, sin necesitar hacer siestas, durmiendo 6 horas, significa que realmente tienes energía y que ese tono de energía es estable, ¿ok? Entonces no sufre fluctuaciones. Después ellos te dicen, mira que se necesita más energía para liberarte de esa kriptonita, porque esa kriptonita es pesada y es esa misma kriptonita junta, justamente. Y lo vemos en este momento histórico, mucho más quizás que en los años pasados con el COVID y todas las restricciones que estamos teniendo. Ellos te dicen, mira que esa kriptonita está conectada a la presión de la socialización, ¿no? Y cuanto más eres esclavo de esa presión de la socialización, más grande se vuelve esa kriptonita, porque ese es tu ego que está totalmente estereotipado a la masa. Y por lo tanto, eres fácilmente manipulable, te pueden poner en una jaula, se presiona un botón diciéndote algo y tú tienes una reacción y te quedas moralmente ofendido por los actos de los demás. Y esto te quita energía. Y ellos te dicen, mira que si quieres romper las barreras de la percepción, necesitas una energía increíble, lo que significa no tener problemas con la kriptonita, porque si no, no despegarás. Y te dicen, mira que el ser humano es mágico, tiene un poder extraordinario, es decir, un poder que no es un poder de delirio, ¿no? De tiomane o delirio de sentirse quién sabe quién, todo lo contrario, es el poder que deriva de estar en total sintonía con la naturaleza y con tu entorno. Ellos te dicen, para un hechicero tolteca no existe diferencia entre tú, un animal, una planta, una piedra o el resto de la galaxia y de los universos, porque todos están sujetos a las mismas leyes, es decir, las plantas nacen y mueren, los animales nacen y mueren. Las piedras serán erosionadas a lo largo de los milenios por los agentes atmosféricos y se transformarán en otra cosa. Y nosotros, los seres humanos, morimos. Nuestro error, sin embargo, es que seguimos comportándonos y vivimos sin ser felices porque nuestras acciones son las acciones de un presuntuoso que cree tener todo el tiempo del mundo, pero no lo tenemos. Es decir, son conceptos que tú dices, bueno, pero yo estas cosas las sé. Hay una gran diferencia entre saber y saber aplicarlas. Exactamente. Me surgía espontáneamente una pregunta porque comenzaste diciendo que nunca hemos tenido los conocimientos. Según tú, precisamente, nunca hemos tenido los conocimientos o nos han sido arrebatados y enterrados a lo largo de los siglos de los siglos. Exacto. Entonces, nunca
las hemos tenido, no realmente. Hubo un tiempo, hace muchos, muchos miles de años, ellos nos explican, y esta cosa se lo dice precisamente don Juan a Castaneda y le dice, mira, esta cosa podría ser un poco comparada a lo que en tu cristianismo le decía, se asemeja a la pérdida del Edén, ¿no? A la pérdida del paraíso terrestre. Prácticamente le dice, hubo un tiempo en el cual los seres humanos vivían de pura conciencia, de pura conexión con el espíritu que para ellos es el Nahual, ¿ok? Cualquier otro, como decir, vínculo, enlace, conexión con otras tradiciones o, como decir, metáfora forzada, es realmente una forzadura, porque que don Juan le decía siempre a Castaneda, para el Nahual no hay ninguna descripción, no hay posibilidad de hablar ni siquiera de qué cosa sea el Nahual. Tutto il resto di cui tu puoi parlare, gli diceva, dagli angeli ai demoni, ai santi, ai martiri, a Dio, a qualunque cosa, ai tuoi guru, le decía, o todas tus tradiciones católicas, cristianas u otras religiones te hayan dicho, eso es todo tonal, es decir, pertenece a la esfera del ser humano simplemente porque puedes hablar de ello. El Nahual es espíritu y del Nahual solo se pueden ver los efectos, pero es inmanente, nunca ha nacido, nunca ha muerto, nadie lo puede ver, no lo puedes tocar, no lo puedes matar, no lo puedes mojar, no le puedes prender fuego, no puedes hacer nada de todo esto, que para la tradición, por ejemplo, india, es la conciencia cósmica, pero en fin, sobre esto sí, se puede tal vez hacer una comparación, pero de hecho solo puedes ver sus efectos. Y en la vida de un ser humano, la presencia del Nahual es poder personal. Entonces, para volver a tu pregunta, él le dijo, hubo un tiempo, hace miles y miles de años, donde el hombre estaba realmente conectado al Nahual. Era todo Nahual, es decir, su punto de unión estaba desplazado y no estaba donde está ahora, y por lo tanto estábamos conectados y en paz, porque éramos solo Nahual. A un cierto punto, el ser humano con intento movió el punto de unión y no solo por su propia voluntad. En otro punto del capullo, donde poco a poco está ahora en el punto de la racionalidad, porque también existe el lugar de la racionalidad y no el lugar del conocimiento silencioso, es decir, aquel donde estaban hace miles y miles de años. Y ahora estamos reducidos como estamos reducidos porque nuestro punto de unión está allí. Y entonces lo que nos sucede, lo que seguimos experimentando como si fuera una realidad absolutamente y totalmente envolvente, de la cual no se puede salir como si fuera, y de hecho lo es, una verdadera y propia jaula sin barrotes, es porque la fijeza del punto de unión nos impide percibir nada más que lo que percibimos de manera dogmática y que por lo tanto hemos definido como realidad. Es decir, la mesa sobre la cual ahora estoy apoyada, que es redonda y más grande que la de ustedes, al menos en este momento es real, pero está bien. Nadie dice que no sea así. Sin embargo, ellos te dicen que en el momento en que tienes energía para mover conscientemente el punto de unión desde la posición en la cual, gracias al intento, toda la humanidad lo mantiene literalmente apretado e incrustado para tener una cohesión, una linealidad y una capacidad de conglomerar toda la percepción, se tiene la posibilidad de evadir este estado de cosas. No sé si me explico. Entonces ellos te dicen, sí. Está bien, de acuerdo. He respondido a la pregunta. Ustedes deténganme, se los digo, deténganme, porque si no podría continuar. Eso es. Es importante subrayar, según yo, el hecho de que todo es información. Entonces, todo en realidad es igual a todo y todo puede ser manipulable y modificable, pienso.
También que somos receptores y emisores, por lo tanto, la información que recibimos y emitimos va a modificar la realidad, nuestro entorno. Hay que decir que hasta que no tienes suficiente energía, dado que nosotros los seres humanos somos realmente, teniendo este capullo energético, exactamente como luego lo han dicho ustedes con otras palabras, pero de hecho es realmente así y lo dicen también. Los chamanes desde hace miles de años, los toltecas, somos antenas receptoras y transmisoras. ¿Cuál es el problema? Que cuando no tienes suficiente energía, no transmites, solo recibes. Y cualquier percepción que te llegue, cualquier oleada energética que te llegue de la presión, de la socialización, tú te la, ¿cómo decirlo? La absorbes, Te la absorbes toda y ni siquiera eres consciente, atención, de que no es cosa tuya, porque los pensamientos no son tuyos, es decir, los pensamientos que pensamos constantemente no son nuestros. E quindi la cosa più agghiacciante è che noi passiamo una vita intera a fare la guerra alle altre persone per difendere un punto di vista che è un ammasso di pensieri sobre los cuales luego hemos construido una montaña basándonos en esa famosa kriptonita y estamos dispuestos incluso a matar para defender nuestro punto de vista. Sí, nuestras creencias. El punto de vista ni siquiera es el nuestro, sin embargo. No es ni siquiera nuestro. Porque cuando descubres que realmente es así, no racionalmente, pero cuando lo has percibido y por lo tanto es otra cosa, realmente no es una cuestión racional, pero cuando cada vez más recuperas energías, cada vez más percibes que efectivamente la mente no es la tuya, en un cierto punto estás realmente obligado a detenerte y decir, no, un momento. Entonces es mejor que yo deje constantemente actuar al náhuatl. Porque cada acción que hacemos nos conlleva la posibilidad de crear una reacción. Sobre esto no hay discusión, ¿no? Y también o sea, ahora hablamos así, pero ellos ya hablaban así hace 10.000 años, que no es poca cosa, ¿ok? Ahora tenemos también capacidades de interconexión rapidísima, que en otro tiempo ni remotamente existían, pero basta pensar también en el otro siglo, porque... Bueno, pero era mejor la telepatía. Exacto. Y en la segunda atención, es decir, en un estado de no pensamiento, donde realmente podemos aprovechar las interminables e infinitas posibilidades que como seres re mágicos poseemos, podemos conectarnos realmente energéticamente con nuestro doble a otra persona o a más personas. Entonces, cuando ya empiezas a desidentificarte, a poner un espacio entre tú y tu mente y darte cuenta de que los pensamientos no son tuyos, si tienes energía, logras entender también de quién son esos pensamientos que estás pensando, además de saber que no son tuyos. No sé si logro explicar la pequeña sutileza que existe. Entonces ellos te dicen un guerrero porque luego para ellos existe el hecho de que quien, digamos, abraza este camino y lo lleva adelante, obviamente por toda la vida, es definido un guerrero, pero no está en guerra con nadie. El guerrero se define así porque está en guerra contra sí mismo, no a sí mismo entendido como obviamente ser mágico, sino contra los límites de su famosa kriptonita, de la importancia personal que lo hacen un esclavo. Y él siempre le dice a Castaneda, un guerrero no puede ser manipulado por nadie. Pero en el fondo hay algo maravilloso. Él le dice, un guerrero que se ha convertido verdaderamente en un cazador no puede de ninguna manera ser manipulado por el simple hecho de que ya no se siente moralmente ofendido
por los actos de su prójimo. Esto es excepcional si lo piensas, ¿no? Entonces, Es esa famosa, que hoy, bueno, el New Age lo llama el desapego, ¿no? exacto. Él, sin embargo, la nueva era fue retomada por Castaneda, que en las varias enseñanzas de los 7 puntos fundamentales del arte del cazador en la tradición tolteca, el ápice, el séptimo, que no es el último por número de como importancia, pero el último precisamente porque los abarca a todos, es la despiadadez, es decir, el desapego total, porque solo en el desapego verdadero y total logras no solo hacer tú mismo, sino, si lo piensas, también a expresar el sentimiento más alto que el sentimiento, digamos, del que todos hablan, pero que realmente pocos sienten, y que es el del amor. Puedes amar verdaderamente a otra persona cuando estás completamente desapegado, no cuando estás totalmente consumido por una fiebre. Porque eso es una especie de pasión, es una fiebre, es un mal que al final se extingue, exactamente como la fiebre se extingue en el sudor. El distaco es también y sobre todo la capacidad de dejar libre al otro, de ser el mismo en total conformidad de intenciones, es decir, en total libertad. Encuéntrame personas que logran hacer esto completamente. No hay. Por eso, él mismo le dice, mira que el guerrero no puede ser un verdadero guerrero, un verdadero cazador, no puede, un verdadero hombre de conocimiento, no puede ser manipulado por nadie, por el simple hecho de que ya no se siente moralmente ofendido por los actos de los demás. Significa que ya no tiene un ego tan hipertrofiado que si presionas un botón obtienes una reacción, si presionas otro obtienes otra reacción, porque está libre del sentido de culpa y del miedo, el primer enemigo natural del hombre. Mientras hoy es precisamente cuando te das cuenta de que nada es tan importante fuera de ti. O sea, no me importa si aquel me juzga, si aquel piensa, es un gran paso que dar, pero es esto. Entonces, digamos que fundamentalmente es el paso más gigantesco que cualquier ser humano pueda dar. Es el paso fundamental que un ser humano debe dar. Porque si consideramos que el 99% de la población, si no más, está preocupada por su apariencia, está preocupada si gusta o no gusta, está preocupada si lleva la ropa adecuada, si las personas la están mirando con, digamos, una mirada de, incluso quienes no conocen, entre muchas cosas, una mirada que los apoye o que tal vez los pueda ofender, ¿no? Ya la simple mirada. Porque no tienen una ya estima de sí mismos. Estamos, pero eso sería lo mínimo. Es que son tan presa, y lo repito, de la presión de la socialización y del hecho de que esa famosa kriptonita está ahí y te domina a través del sentido de culpa y el miedo. Por eso toda esta ola relacionada con el COVID está devastando a las personas. Las está devastando porque en el momento en que el gobierno, o de todos modos, lo repito, sea cual sea a nivel mundial, no mundial, la presión de la socialización, tanto eso es, te inculca el miedo al contagio, el miedo de contagiar, el sentido de culpa de no comportarte como un buen ciudadano, un mortal común, por muy inteligente que sea, cae en ello. Porque del otro lado también caen aquellos listos que tienen miedo de salir, que tienen miedo de la policía, que tienen miedo de esto y de aquello. O sea, caen de ambos lados. Entonces, Absolutamente lo que quería decir. Lo dijiste tú, es perfecto, pero no es así, es verdad, ¿ves? Entonces no lo hago una cuestión de inteligencia o de estatus, atención, ni mucho menos de cultura.
El otro día estaba justo en casa de una amiga para su, digamos, fiesta de cumpleaños, pero éramos pocos y había esta persona que sostenía que en realidad todo este malestar social es dado por el hecho de que si las personas hubieran estudiado, comprenderían a diestra y siniestra. Le dije, perdóname, no es así. No, luego, por caridad, este es mi punto de vista. Eres libre de pensar lo que quieras, pero considera que hay muchísimas personas inteligentes y graduadas en el mundo. Pero el mundo te parece un lugar bonito, habitado por personas evolucionadas. Es decir, nosotros matamos, no hacemos más que matar a nuestros semejantes, ¿cómo decir? Agrandar y engordar los bolsillos de los estados a través de la venta de las drogas y las armas. Y de todas formas... Bueno, muchas cosas. Matamos también con palabras, matamos mentalmente con la intención. Matémosla en el mundo energético. Estamos absolutamente impecables. Sería buenísima. Que comenta Leticia, eres genial. De todos modos, este modo de tipo escobismo, entonces proviene directamente de Castaneda. No, Castaneda es quien, atención, ha sacado a la luz este linaje en todo el mundo, porque escribió libros, escribió 12. Pero el punto es otro, es que en realidad los hechiceros toltecas no buscan en absoluto crear escuelas, nunca lo han hecho, no son gurús, no buscan tener su séquito, nunca les ha interesado nada. Nada, ellos forman solo grupos base que pueden ser aproximadamente de 8 mujeres, 4 hombres, en fin, hay números particulares dependiendo precisamente del tipo humano. Y ahora también entramos en el campo de las tipologías, en el sentido de que esto a posteriori, digo a posteriori porque Jung es de este siglo, lo había entendido Jung con sus 8 tipos psicológicos, lo entendió Lessen con su caracterología de Lessen, que efectivamente yo hice estudia en grafología moretiana. Y si vas, por eso decía que hay unos vínculos increíbles. Viendo la escritura de las personas, tú puedes determinar, si tienes las herramientas para hacerlo, obviamente tú puedes determinar la constitución básica de la cual el temperamento y luego el carácter. Y atención, los del carácter, que son las variaciones más o menos intensas, más o menos fuertes, según la emotividad y el grado de actividad de la experiencia que ha influido en la personalidad y la biología, hasta el punto de poder transformar un carácter y hacerlo convertirse en otro, pero no porque la persona cambia y se transforma para mejor, sino porque sufre de las incomodidades y para sobrevivir ha tenido que hacer estos deslizamientos. Pero volviendo, porque si no realmente se me acumulan y se me abren 257.000 ventanas, ¿verdad? Aguacé y que recupero. Debo mantener, o al menos fingir darme un tono y mantener una dirección. Pero realmente, Don Juan... le decía siempre a Castaneda, no estamos absolutamente interesados en llevar nuestro linaje al mundo, solo estamos interesados en seguir haciendo vivir nuestro linaje. Y eso era posible solo dibujando, pero no por parte de ellos, sino por parte del poder, la elección de un hombre nahual y una mujer nahual, que actuaban como rompehielos, por lo tanto como líderes del grupo, y luego tener otras personas, digamos aproximadamente grupos de 4, entonces 4, 8, 12, tanto hombres como mujeres, para los hombres y para las mujeres nahual. Hombres y mujeres nahual se convierten en líderes solo por un motivo energético, y esto también los pone aquí en una situación de igualdad. Toda la tradición tolteca, por enésima vez, no es que en el grupo los líderes sean designados como líderes, entonces como tales de alguien más. Absolutamente. Es el poder que los elige porque como buenos videntes veían que sus capullos energéticos no eran como los de los demás, sino que eran dobles. En lugar de tener un capullo único, tenían un capullo doble. Entonces eran más grandes,
Brava. Entonces estaban dotados desde el nacimiento. Esto porque el oscuro mar de la conciencia, es decir, el águila, entonces el nahual, concede a los seres humanos tener hombres y mujeres. Nahual, que tienen una cantidad desmesurada de energía en comparación con otros seres humanos para poder guiar a ese pequeño grupo hasta romper las barreras de la percepción, hasta tal punto para permanecer un conglomerado de energía y conciencia al final de su vida para poder atravesar precisamente el águila que los dejaba pasar. Obviamente ellos mismos eran conscientes de que no hay ningún águila. Era una metáfora para identificar el oscuro mar de la conciencia, es decir, dar un salto a otra dimensión sin morir, abandonando el cuerpo físico en el sentido de que éste simplemente desaparecía de esta dimensión y ellos continuaban viviendo aún por miles y miles de años como una unidad energética consciente inorgánica, es decir, sin un cuerpo, claro. Sin morir, porque ellos te dicen, cuidado, porque cuando la muerte que tiene un brazo de todos nosotros a nuestra izquierda nos toma y nos desintegra. Desintegra todo de nosotros, no solo el cuerpo, también nuestra conciencia. Y esta no es la única tradición que lo dice. Lo bonito es que tal vez se lograra esto, pero más allá de esto, sin querer llegar a una abstracción que para muchas personas podría ser algo inverosímil como los cómics de Marvel, en lo que quiero centrar el discurso es en una cuestión que vivir como guerreros te hace vivir bien. ¿Por qué piensa que qué quiere decir? ¿Cómo? Con ligereza interior, con determinación, sin, o sea, sin parroquias, sin distracciones, sin gastar tiempo pensando en los demás o cuántas cosas. Pero has leído mis artículos, eres bueno. ¿Por qué respondes siempre bien? Entonces sí, eres bueno, son buenos chicos. O sea, pienso que qué decir. También soy un científico en progreso, sí. Qué experiencia personal. Bravo, bravo, es realmente así, pero es realmente así. Ahora estaba bromeando, pero absolutamente tienes razón. Piensa qué significa vivir con una energía tal que te da la posibilidad de no ceder constantemente a las preocupaciones, sean cuales sean. Preocupaciones por el dinero, preocupaciones por la supervivencia, preocupaciones por lo que piensen los demás, preocupaciones de que los otros puedan hacernos algo. Es por eso que Don Pan le decía a Castaneda, los demás no pueden hacerle nada a un guerrero, absolutamente nada, por el simple hecho de que el guerrero no es accesible a los demás y no lo es porque no se preocupa. Pero esta energía la toman de la intención o de... Brava, me has hecho otra gran pregunta, brava. Ellos te dicen algo estupendo. Y esto ninguna otra tradición espiritual en el mundo lo hace. Hay una técnica absolutamente concreta y pragmática que utiliza la respiración que se llama recapitulación y que obviamente enseño en el curso y que practico constantemente, que es algo tan poderoso, tan maravilloso, que una vez que empiezas a hacerlo, realmente no puedes parar. Te llevará tiempo realmente entrar en ello, pero esto vale para todas las cosas, ¿no? Incluso si vas al gimnasio simplemente porque quieres ponerte en forma y tener abdominales y músculos, te llevará tiempo. También para entrar en la recapitulación realmente en profundidad te llevará tiempo, pero debes saber que es la única técnica existente que sirve para reescribir tu pasado, para recuperar energía de tu pasado, para resetearlo, porque ellos justamente te dicen algo que parece obvio, pero no lo es en absoluto. ¿No? Y que he escrito muchísimos artículos sobre la recapitulación, el último de los cuales publiqué hoy mismo, sobre lo que la recapitulación puede hacer por la salud humana. Entonces ellos te dicen, nos volvemos seniles porque nuestra energía al vivir se dispersa. Es decir, desde los centros vitales que están ubicados principalmente en nuestros órganos vitales, entre los cuales
obviamente el hígado, el vaso, el páncreas, el estómago, el centro de las decisiones, que es este, los riñones, este otro centro aquí y este de arriba así. Dispersa la energía viviendo y termina en las extremidades, en la circunferencia precisamente, en las extremidades de nuestro capullo energético. ¿Ok? Pero no lo sobrepasa. Simplemente al dispersarse se forma una pátina en la circunferencia de nuestro capullo, como si realmente hubiera una hipertrofia. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando termina allí, nosotros nos volvemos seniles, y yo uso la palabra senil con conocimiento de causa, porque no nos volvemos viejos, nos volvemos seniles. La diferencia entre senilidad y vejez es la siguiente, y es prácticamente abismal. Aunque a menudo los usamos como sinónimos, no lo son. Vejez es el número de años que transcurren desde el momento en que nacemos hasta hoy. Entonces, cada uno tiene la vejez según el número de años que tiene, ¿de acuerdo? La senilidad, en cambio, es la pérdida de energía que tenemos por la cual nos enfermamos. O de todos modos nos volvemos, tenemos articulaciones rígidas, nos volvemos poco flexibles, la musculatura pierde tonicidad o no sé, como que acumulamos mucha grasa o en fin, o desarrollamos otras patologías, simplemente también patologías del estado de ánimo o no tenemos energía. Todos sabemos, todos hemos experimentado lo que significa tener energía y no tener energía incluso antes de tener una patología física. Entonces, esto es senilidad, pero no se dice que una persona de 60 años sea senil. Hay personas que son seniles a los 20 años, ¿ok? Y hay personas que no son seniles a los 60 años y ellos te dicen, atención, la recapitulación sirve para muchísimas cosas. La primera es recuperar energía, porque te dicen, mira, el ser humano es un ser mágico. No es una máquina que cuando se queda sin gasolina, ¿qué hace? Dice, Dios mío, estoy en reserva, me detengo en la gasolinera y pongo gasolina, ¿ok? No es así. Nosotros no somos máquinas. Cada vez que escucho a algún médico o alguien que dice el ser humano es una máquina perfecta que sin embargo se rompe. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si Hipócrates te escuchara te mataría. Han masacrado a ese pobre Hipócrates. Dicho esto, los hechiceros, que eran seres súper pragmáticos, dijeron, ok, la única manera de recuperar energía y de mantener un estado de salud y por lo tanto permanecer jóvenes y por lo tanto permanecer vitales, que significa que eres un tren, no te detiene nadie, es recuperar energía de tu experiencia vivida, porque es ahí donde la dispersas, de las relaciones sexuales, sean cuales sean, de amor, de sexo, de pasión, de una noche, de una vida, no nos importa, ¿ok? El sexo quita energía. Quizás de esto hablaremos en otra ocasión, no porque debamos dedicarnos al ascetismo, pero estoy tratando de hacerles entender conceptos que son fundamentales. Y la energía sexual, lo que Jung llamó la libido, agresividad, es todo lo que tenemos. Entonces, si la desperdiciamos constantemente, como decir, llevando una vida extremadamente lasciva, y no estoy a favor de la castidad, no me malinterpreten, pero los excesos son excesos. Es como decir, qué sé yo, tipo te bebes 2 copas de vino en la comida, no sé, te bebes una cerveza, cuento que te emborrachas todos los días. Hay un abismo entre estas dos cosas, ¿ok? Bien, no, para no ser malinterpretada, porque si no, con el sexo es un momento, de hecho es esto. Además, todas las interacciones que hemos tenido en la vida, especialmente aquellas que pueden ser interacciones que nos han causado un estrés psicofísico emocional o que nos han marcado mucho. Muchas las olvidamos por completo. Lo bueno de la recapitulación es que las saca a flote porque al recuperar energía recuperamos la memoria y la memoria es energía. Energía igual memoria, van de la mano. Entonces, de nuestra experiencia con la recapitulación podemos recuperar energía. Primer paso fantástico. Recuperar energía
significa que literalmente cuando vamos a nuestro pasado y lo inhalamos y exhalamos, borramos la memoria de ese evento, lo que no significa que lo olvidemos, al contrario, recordamos un montón de cosas que antes habíamos almacenado en un olvido al que no teníamos el mínimo acceso. Pero no solo no nos hacen más daño, las feas obviamente, las bonitas son bonitas, es más fácil recordarlas. Soy útil. Vamos a quitar el ancla energética. Exacto, tú quitas el gancho. Poco a poco, recapitulando realmente en profundidad, es el gancho que se eleva. Ese gancho es el que absorbía energía de la famosa kriptonita y dale hoy, dale mañana, dale pasado mañana y dale, insiste y recapitula y continúa porque estás determinado. Esta kriptonita se vuelve cada vez más pequeña porque has quitado cada vez más ganchos, has recuperado cada vez más energía.